Buenas tardes, nosotros somos la empresa Airbnb Real Estate Solution. El día de hoy estamos en esta reunión para explicarle a nuestra clienta María Redondo el informe regulatorio normativo. Primero, empezando con tu primera pregunta, María, sobre si existe una regulación específica para alquileres a corto plazo en esta ciudad. Hola María, en Cusco no hay una ley específica como tal para alquileres cortos como Airbnb. Esto podría llamarse un vacío legal. ¿Qué implica? Implica tres cosas. Primero, igual debes declarar tus ingresos a la SUNAT como cualquier alquiler. Segundo, debes respetar el reglamento interno del edificio donde compres. Si prohíbe actividades turísticas, etcétera, no podrás operar. Tercero, cualquier vecino puede denunciarte por ruidos o seguridad ante la municipalidad. El riesgo principal es que mañana, por obra del destino, las reglas de repente cambien o que te clausuren sin aviso. Por eso, antes de comprar, revisa el reglamento interno, pide un certificado de uso del inmueble y constituye una empresa con RUC para poder proteger tu patrimonio. En resumen, se puede invertir, pero con mucha cautela legal. Hola, me llamo Álvaro y yo voy a hacer la pregunta 2 de qué requisitos debe cumplir un anfitrión para operar legalmente. En nuestro caso es un Airbnb en Cusco. Aquí comenzará informando que actualmente en Cusco no existe una ley específica para alquileres de corta estancia. Sin embargo, sí hay normas generales que, bueno, deben cumplirse, ¿no? Una de ellas es que el anfitrión debe estar registrado en SUNAT, tener su RUC y declarar los ingresos obtenidos por alquileres temporales, ya que estos generan obligaciones tributarias. En segundo lugar, dependiendo de cómo opere el inmueble, ¿no? La municipalidad podría exigir una licencia de funcionamiento y el cumplimiento de normas de seguridad, salubridad y también de defensa civil. Bueno, además, si la propiedad está dentro de un edificio o condominio, es importante revisar el reglamento interno, porque algunos prohíben actividades comerciales o el ingreso constante de turistas. Y bueno, último, para terminar, también se debe registrar el establecimiento de hospedaje ante las autoridades correspondientes y llevar control de identificación de huéspedes, especialmente extranjeros. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Ángela Francis Abril Barreto Narváez. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre el punto 3. Eh, ¿Qué riesgos regulatorios identificamos para el caso de María Redondo? Entre ellas tenemos las multas o clausuras del inmueble, si la actividad se considera turística, comercial o de hospedaje y no cumple con las normas que aplican. Otro también sería los problemas con la propiedad o el condominio, ya sea por restricciones internas del edificio, el uso del inmueble o la incompatibilidad con los reglamentos de copropiedad. También tenemos el incumplimiento tributario, si no se declaran los ingresos, si no se emite el comprobante o no cumple con las obligaciones fiscales asociadas al alquiler temporal. Y por último, también tenemos el riesgo laboral o de responsabilidad civil, ya sea si se contrata personal o si se recibe huéspedes sin medidas adecuadas de seguridad. En conclusión, María Redondo sí enfrenta riesgos regulatorios, principalmente por operar en un entorno donde es a corto plazo, puede estar sujeto a licencias, los impuestos, las restricciones municipales y las reglas de copropiedad. Esto, si no se verifica, puede tener requisitos antes de comprar, podría exponerse a multas, limitaciones operativas, eh, los conflictos con los vecinos, con los administradores y hasta la imposibilidad de usar el inmueble para un fin previsto. Soy Carlos Alberto Villacorta Suárez. Voy a desarrollar la pregunta 4 de convenciones en caso de que María Redondo opte por la compra de un predio o inmueble. Eh, lo más importante es contactar a un abogado experto en el sector inmobiliario para evitar problemas legales, asimismo que pueda identificar las entidades involucradas, los requisitos a seguir o que se solicite y los pagos a realizar. Algunas de estas entidades, bueno, documentos básicos son como el HR,
y el PU, que son conocidos como el autovalú. Otro documento importante son la copia literal o registral que se obtiene en registros públicos. Está la compra de la minuta, la compra y venta. También está la copia de DNI y, y entre otros documentos, también si es extranjero, se solicita que tenga su permiso de trabajo y también una cuenta bancaria para que se pueda hacer las transacciones. Eso es todo por mi parte. Finalmente, respondiendo a tu consulta sobre bajo qué condiciones legales te recomendamos proceder con la inversión en esta ciudad. Mira, sinceramente, te voy a enumerar mis recomendaciones bajo 4 condiciones legales, ¿sí? Primero, que el reglamento del edificio obviamente permita actividad turística, eso tiene que ser sí o sí. También, lo segundo, consultar empresa con RUC, constituir, perdón, empresa con RUC para declarar impuestos. Tercero, contratar seguro de responsabilidad civil. Y cuarto, incluir una cláusula de salida en el contrato de compra por si la municipalidad o vecinos bloquean la operación como tal. Solo así el riesgo es más manejable. Eso sería todo. Espero que tomes tu decisión y te esperamos con ansias.